Muy bien, guapo, y bienvenido a tu canal de criptomonedas, criptonoticias y de todo un poquito. El día de hoy va a ser un tutorial bastante dinámico. Vamos a ver cómo ordenar nuestra tarjeta de crédito de Nexo, la única tarjeta avalada al 100% con criptomonedas. No es como esas otras tarjetas que conocemos por ahí. ¿Qué pasa con esa otra tarjeta? Tú tienes que meter tus criptomonedas en esa tarjeta y lo que hace es que cuando vas y compras una Coca-Cola o una cerveza, se venden tus criptomonedas para poder pagar esa Coca-Cola o ese algo que quieres adquirir en ese momento. En cambio, la revolución con la tarjeta Nexo es que eso no ocurre, y para temas de impuestos es sumamente interesante porque no estamos generando una compra y venta de criptomonedas, así que apúntate eso ahí, muy interesante. Una tarjeta de Nexo, como está avalada al 100% por criptomonedas, nuestras criptomonedas no se venden cuando nosotros compramos una Coca-Cola o una cerveza. Por lo contrario, lo que hace Nexo es que nos presta dinero fiat para que nosotros compremos y paguemos esa Coca-Cola. En ese momento nosotros vamos a entrar a nuestra cuenta y vamos a ver que tendríamos un saldo negativo, es decir, menos $1 si la Coca-Cola nos ha costado $1, pero nuestras criptomonedas se mantienen totalmente intactas. Esa es la gran diferencia de esta tarjeta Nexo con las tarjetas de las otras plataformas, donde allí sí cada vez que haces una compra se genera una compra y venta de criptomonedas, por lo cual a la hora de pagar impuestos hay un tema ahí muy amplio, así que muchísimo cuidado. Además, esta tarjeta de Nexo te da hasta un 2% en cashback, lo cual nos funciona sumamente interesante para hacer nuestras compras diarias, porque nos va a regresar el 2% en Bitcoin o también nos lo puede regresar en Nexo. Además, una característica sumamente interesante es que yo puedo cancelar mi tarjeta, o sea, borrarla, hacer un pago, borrar la tarjeta y solicitar una nueva en el instante, y la voy a tener de inmediato para hacer otra compra o varias compras a la vez. Eso, para el tema de seguridad, es sumamente importante. Si has llegado hasta aquí y todavía no sabes qué es Nexo, no te preocupes, que por aquí arriba te dejo un video con todos los detalles sobre qué es Nexo y todas las cosas que tiene Borrow, Lendy, esta tarjeta de crédito. Además, estoy regalando $25 en Bitcoin si te registras con Nexo y sigues esos pasitos que tienes allí. Vas a adquirir $25 en Bitcoin automáticamente apenas abras tu cuenta. El video de hoy es solamente para mostrarte cómo vamos a solicitar nuestra tarjeta de crédito de Nexo. Por lo cual, si tú quieres un video más amplio explicándote todos los detalles únicamente de la tarjeta de crédito, escríbeme aquí abajo y yo haré un video ampliando todos los detalles. Aunque en el resumen que te digo por acá, te digo muchas cosas sobre esta tarjeta. Bueno, dicho esto, guapores, vamos a entrar en materia y vamos a ver cómo entonces vamos a solicitar nuestra tarjeta de crédito de Nexo, nuestra primera vez. Así que vamos a necesitar nuestro teléfono porque en el ordenador no se puede. Así que, guapores, arrancamos de esta manera. Bien, mi pequeño saltamonte, como ya te había dicho, desde el ordenador no he visto la opción, pero supongo que es solamente cuestión de tiempo para que la incluyan. Así que lo que vamos a hacer es tomar nuestro teléfono y vamos a ir a nuestra aplicación que debemos tener instalada de Nexo. Aquí estamos entrando, fíjate bien. Bien, ahí la tenemos. Entonces, una vez que entramos, evidentemente ponemos nuestra contraseña. Esperamos que cargue. Y una vez que estamos adentro, fíjate que uno de los requisitos también, que te lo repito nuevamente, es tener $50 por lo menos de activos. No importa en qué criptomoneda sea. Entonces, una vez que ya estamos dentro de nuestra aplicación de Nexo, lo que vamos a hacer es irnos abajo donde dice Card. Y como ves bien, dice allí en Card, Activate Virtual Nexo Card, que actives la tarjeta virtual de Nexo. Dice que la tarjeta virtual es totalmente gratis para usar. Tiene integración para Apple Pay y para Google Pay. No necesitas esperar la tarjeta física porque vas a tenerla disponible de inmediato, porque esta es una tarjeta virtual. Así que una vez que terminemos este proceso, de inmediato ya la voy a tener aquí disponible para ir a cualquier lugar o incluso hacer compras por internet desde mi tarjeta de Nexo. Dicho esto, lo único que tenemos que tener aquí dice tener en tu portafolio un balance de al menos $50, como te lo dije, y tener la identificación completa. Tienes que tener el KYC por completo. Vamos a darle aquí donde dice Active Nexo Card. Aquí nos preguntan en qué divisa queremos nuestra tarjeta. Tenemos para ponerla aquí en euro o en libras esterlinas. Yo, en mi caso, como vivo en Europa, lo que voy a utilizar es euro, así que voy a poner aquí euro y la voy a dejar como estaba. Pero que configures la divisa, no vas a poder cambiarlas cuando crees una tarjeta nueva. O sea, desde ahora lo que tú escojas va a ser como para siempre. Entonces, aceptamos los términos y le damos confirmar y ordenar tarjeta. Fíjate, aquí dice, congratulations, your virtual Nexo card is ready for use. Tu tarjeta, aquí lo puedes ver, tu tarjeta de Nexo está lista para usarse, y vamos a ir donde dice use Nexo card. Y fíjate aquí, pues ya tenemos aquí cashback ganado en 0, disponible de crédito. Yo tengo $279 con 80 centavos para crédito. Aquí tengo para congelar la tarjeta, porque en cualquier momento, si se me pierde o cualquier cosa o la quiero mantener segura, pues la congelo. Y aquí entonces nos podemos ir a los detalles
de la tarjeta, por lo menos aquí en detalles, nos pide nuestra clave. Y aquí dice que el número de la tarjeta completa, a nombre de quién, y esto va a desaparecer en 30 segundos. Y estos son los datos de la tarjeta virtual. Aquí puedo copiar el número y los datos de la tarjeta para hacer cualquier transacción que yo quiera para compras en internet que no sean de Google Pay. También tenemos por acá para ver el PIN de la tarjeta si queremos sacar dinero en efectivo. Otra vez nos pide nuestra clave. Y luego aquí pues nos mostraría el PIN de nuestra tarjeta. Este PIN lo podemos cambiar incluso si queremos para que no se nos olvide, poner uno que sea más cómodo. Incluso acá, entonces acá tenemos transacciones. Aquí podemos ver las últimas compras que hemos realizado, las últimas transacciones que hemos realizado con nuestra tarjeta. Y aquí es para remover la tarjeta, es como para eliminar la tarjeta por completo. Aquí no te preocupes, tú puedes eliminarla y volver a crear una de inmediato sin ningún problema. Aquí nos vemos aquí arriba, este es el diseño de la tarjeta y tenemos estas dos tarjetas Mastercard. Y podemos ordenar también, tenemos la opción de ordenar la tarjeta física. Para eso nos piden que tengamos al menos $500 en nuestro portafolio y que tengamos por lo menos el nivel de fidelización de Gold. Yo en mi caso no me interesa la tarjeta de física, así que no la voy a ordenar. Por ahora no creo que la necesite. Yo con la tarjeta virtual voy más que bien, pero para que sepas que también tienes esa opción si quieres ordenar tu tarjeta física y tenerla disponible. Así que no te olvides, guapo, y dale suscribir porque en otro video nos vamos a ir a hacer una compra a la calle, vamos a ir a un comercio y vamos a probar qué tal funciona esta tarjeta, si es sumamente interesante. A ver si funciona muy rápido y todo lo demás. Déjame aquí abajo tus comentarios. ¡Show!